mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este mundo mágico de la química. Quien les habla es la maestra Isabel Cruz Quispe. Hoy veremos el contenido y daremos la continuidad a las unidades físicas de concentración con química quinto de secundaria. Empecemos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué son las unidades físicas de concentración? Son unidades que expresan la proporción del soluto en peso, volumen o partes en relación con la cantidad de disolvente. Estas medidas se multiplican por 100 y se expresan en porcentajes. Aquí podemos ver el ejemplo. Si tenemos 100 mililitros de una solución y esta fue preparada con 80 mililitros de solvente y 20 mililitros de soluto, entonces en 100 mililitros de solución hay 20 mililitros de soluto. Su concentración es 20% volumen. Se calcula con la siguiente fórmula: porcentaje volumen. Es igual al volumen del soluto dividido entre la suma del volumen del soluto más el volumen del solvente, y esta fracción se multiplica por 100. Si consideramos que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente, la fórmula también puede ser representada de la siguiente manera: porcentaje volumen es igual al volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución por 100. Además de las fórmulas anteriores, al despejar podemos obtener una fórmula para calcular el volumen del soluto y otra para calcular el volumen de la solución. Ahora seguiremos explicando algunos ejercicios, pero utilizando otras fórmulas planteadas anteriormente. Veamos. Tenemos las fórmulas asociadas a este tipo de expresión de la concentración. Veamos cuál es la fórmula que se debe utilizar y el procedimiento a seguir en el siguiente ejercicio. En 60 mililitros de un compuesto A se disuelven 20 mililitros de un compuesto B. Determinar el porcentaje volumen de la solución. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestros datos en 60 mililitros de un compuesto A. Se disuelven en 20 mililitros de un compuesto B. El compuesto que se disuelve y está en menor cantidad es el soluto. Por ende, el que está en mayor cantidad es el solvente. Los mililitros es una unidad de volumen. Según esto, expresamos estos datos. ¿Pero cómo los expresamos? Volumen del solvente es igual a 60 mililitros y volumen del soluto es igual a 20 mililitros. Entonces, se va a determinar el porcentaje volumen de la solución. El porcentaje volumen es nuestra incógnita. Luego, escogemos la fórmula a utilizar. Como aprendimos, viendo las diferentes fórmulas, la fórmula del porcentaje volumen se puede plantear de dos formas. Podemos usar la primera fórmula: porcentaje volumen es igual al volumen del soluto dividido entre el volumen del soluto más el volumen del solvente. Y esta fracción lo multiplicamos por 100. Bueno, luego solo tenemos que sustituir los datos. Calculamos y obtenemos que el porcentaje volumen es igual al 25%. Esta concentración es adimensional. Se expresa sin unidades, pero al hablar del porcentaje volumen, debemos tener presente que sus unidades implícitas son mililitros sobre mililitros. Pero, como señalamos, al reportar esta concentración no se colocan las unidades. Dejemos aquí el resultado y veamos la otra forma de hacerlo o de resolverlo. Utilizaremos la segunda fórmula.
porcentaje, volumen. Volumen es igual al volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución por 100. A diferencia de la fórmula anterior, en el denominador tenemos directamente el volumen de la solución, el cual debemos calcular. Volumen de la solución es volumen al volumen del soluto más el volumen del solvente. Volumen de la solución es igual a 20 mililitros más 60 mililitros. El volumen de la solución es igual a 80 mililitros. Sustituimos los datos en la segunda fórmula. Porcentaje, volumen, volumen es igual al volumen del soluto 20 mililitros entre el volumen de la solución 80 mililitros por 100. Al hacer el cálculo obtenemos exactamente el mismo resultado. Porcentaje, volumen, volumen es igual al 25%, lo cual significa que en cada 100 mililitros de solución están presentes 25 mililitros de soluto. Ahora, de la misma manera, podremos conocer otra de las unidades físicas de concentración, partes por millón, que se simboliza ppm. Sirve para expresar concentraciones muy pequeñas, son las partes por millón. Además, consiste en medir la concentración de soluciones que están muy diluidas y se define como los miligramos que hay de soluto por cada litro o kilogramo de solución. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. También podemos mencionar que se aplica esta unidad principalmente en los análisis químicos de laboratorio o farmacéuticos, lugares en los que los análisis deben ser muy minuciosos. Hagamos algunos ejemplos y recuerden que una solución está formada por soluto y solvente y la suma de los dos nos da la solución. En este caso o en este tipo de soluciones tenemos una cantidad muy pequeñita de soluto y es tan pequeña que lo medimos en miligramos. Recuerda que un gramo tiene 100 miligramos. Por lo tanto, esta concentración de soluto la vamos a medir en términos de miligramos. Por lo tanto, vamos a leer este ejemplo. Una muestra de agua contiene 195 miligramos de cloruro de sodio. Ese es el dato de mi soluto, cloruro de sodio. Y son 195 miligramos en 300 mililitros de solución. Por lo tanto, 300 mililitros tengo que anotar en solución. Calculo las partes por millón de mi soluto. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar y aplicar es la siguiente. Recuerden que partes por millón, como ya lo mencionamos, son los miligramos de soluto que hay por cada litro o kilogramo de solución. Y esto dependerá en qué datos me dan mi solución. Las unidades que se tomará y que se sustituirán serán en miligramos de soluto, lo cual tenemos 195 miligramos y litros y kilogramos de solución. Estas unidades, si te fijas, están en mililitros y aquí me pide en litro o kilogramo. Entonces, aplicaremos factores de conversión, ya que un litro vale 1000 mililitros y tendremos el dato de 0.3 litros después de hacer los factores de conversión. Ahora, si lo sustituimos 0.3 litros, la división de 195 entre 0.3 litros nos da 650 partes por millón. Esto significa que vamos a tener 650 miligramos de soluto por cada litro de solución que tengamos. Si tenemos 2 litros, tendremos lo doble de 650.
Si tuviéramos medio litro, sería la mitad de esos 650. Entonces, estos 650 miligramos son por cada litro. Eso significa partes por millón. Para su mejor comprensión, veremos una pequeña animación donde se detallará a profundidad el porcentaje partes por millón. Entonces, veamos. Ahora nos preguntamos, si la cantidad que utilizamos en miligramos, ahora en algunos casos tuviéramos la necesidad de utilizar unidades aún más pequeñas para cuestiones medioambientales y mezclas, estamos considerando una de las que se llama partes por millón, que se representa como ppm. ¿Y esta qué significa? Un décimo equivale lo que viene siendo el 10% de un todo. Veamos esta tabla. Aquí tenemos 3 magnitudes diferentes o representadas de diferentes maneras, que llegarían a ser las partes por millón. Al lado izquierdo, ¿en qué porcentaje equivale? Y su equivalente en fracciones. Veamos, 1.000.000 de partes por millón será el 100% de un todo, que equivale, por supuesto, a un entero. Y así vamos recorriendo conforme vamos disminuyendo la cantidad de partes por millón hasta llegar a una parte por millón. Sería entonces el 0.0001%. Y dicho de otra manera, 1.000.000ª parte de un todo. Así de pequeña sería la representación de partes por millón. Hay otros equivalentes partes por millón. Veámoslos de forma más sencilla. Una parte por millón puede significar si hablamos de algún líquido o de alguna sustancia sólida. En un líquido, de 1 miligramo por cada litro, y si fuese una sustancia en un sólido o una mezcla sólida, podemos pensar que es 1 miligramo por cada kilogramo. Eso es las partes por millón. Mis queridos estudiantes, espero que el contenido de unidades físicas de concentración sea entendido de manera efectiva y nos vamos a despedir con esta frase: la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Y no se olviden de consultar sus textos de aprendizaje y visitar la página de Educa Bolivia del Ministerio de Educación. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.